Digo, en primer lugar, no hay ningún economista, ningún político más pro mercado que yo. No hay ninguno. Es decir, y eso en la oferta electoral está claro. Por lo tanto, digamos, el mercado no es que tiene un problema conmigo. El problema, ahora sabe cómo se llama, la transición. ¿Por qué? Porque el oficialismo hizo una mala elección. No solo que hizo una mala elección, sino que además el candidato a presidente es el ministro de Economía que le da sustentabilidad política a la coalición de gobierno. Entonces, ese revés electoral hace que el ministro quede débil. Y entonces, de acá a diciembre, esto va a ser un tembladeral. ¿Tendría que renunciar Massa para dedicarse a la campaña? Yo creo que hasta eso podría ser muchísimo peor todavía. Porque eso le haría que la coalición de gobierno esté más débil políticamente y por lo tanto sea menos sostenible. Digo, la situación, la verdad es que estamos camino a la peor crisis de la historia. Claro, pero o sea, sería todavía peor. Vamos a la elección del 22 con una turbulencia, esta turbulencia de estos días para usted. Sí, digo, pero esto es absolutamente natural. Es absolutamente natural. Digo, está claro que, o sea, si, por ejemplo, llegamos nosotros al balotaje con Massa, digamos, le ganamos caminando. Veo que tenemos un QR que estamos preguntándole a la gente, ¿no? Que vote, quedó fórmula... Si hay un balotaje, ¿a usted con quién le gustaría ir al balotaje? Hay un dicho que dice, tené cuidado con lo que decías porque podría ser realidad. Usted dijo, a Massa le ganamos, ¿y a Bullrich? A Bullrich también, obvio. Si nosotros estamos arrancando de 30 y ella está arrancando de 17. Nosotros sacamos casi el doble de los votos. Si no nos hubieran robado votos, tanto el socialismo de buenos modales como el de malos modales, tenemos el doble de los votos. Es decir, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es mejorar el proceso de fiscalización, estamos para ganar en primera vuelta. Milei, le escuché decir a Victoria, y a usted también, de las distintas etapas, si llegan al gobierno, primera, segunda, tercera, le escuché decir también que una segunda estaría la reforma previsional. Más allá de lo que va a ser la reforma, ¿qué haría usted con el PAMI y con la ANSES, concretamente, con esas dos estructuras? Bueno, en primer lugar, digamos, el PAMI, digo, usted lo tiene que eficientizar y tiene que crear mecanismos de competencia para que eso funcione mejor. Sí, sigue funcionando en su gobierno. Sí, obvio, digamos, sí, o sea, usted no, esas son reformas que son de largo aliento, usted no lo puede hacer de un día para el otro. Quiero ir por ¿El ANSES? A ver, pero el ANSES tiene que ver con el manejo de los jubilados. Entonces, ¿cómo mejora la situación de los jubilados? La reforma del sistema previsional es una reforma de segunda generación. Y voy a explicar por qué. La primera generación de reformas tiene la reforma del Estado, bajar el gasto público, bajar impuestos, eliminar regulaciones, una modernización del mercado laboral, una apertura unilateral de la economía y la reforma monetaria. En ese contexto usted genera una situación de muy alto crecimiento económico. Pero le van a pasar varias cosas. La primera es, hoy el mercado laboral está fijo en 6 millones de personas. Yendo a este sistema de seguro de desempleo, el mercado se amplía a 14 millones de personas. Esto no es trivial, porque ¿qué es lo que hace? Modifica la relación entre aportantes y beneficiarios, sí, que es la fórmula, es el elemento fundamental dentro de la lógica del sistema previsional. No solo eso, usted está generando un proceso de crecimiento, con lo cual además tiene ingresos futuros que usted va a poder adelantar llegado la situación. No solo eso, sino que además, en este contexto, dado el deterioro del salario en dólares, usted va a tener una situación donde la recomposición salarial que va a haber a la luz de una estabilización, eso lo que va a hacer es que los salarios sean más altos. Además, en un proceso de crecimiento usted va a tener más productividad y implica también salarios todavía más altos. Y cuando esos salarios son más altos, la gente decide trabajar más, con lo cual también aumenta la PEA. ¿Por qué le explico todo esto? Porque es muy importante la pregunta que me has hecho, Edgardo. Porque estos son todos los key value drivers que después permiten hacer la reforma previsional, pero sin vulnerar un solo derecho. Bien. Victoria, te quería preguntar, varios artistas y jóvenes artistas y muy famosos como Lali Espósito y otros también, lo criticaron a Milei, que tienen miedo de que gane Milei. Bueno, son las opiniones de ciudadanos, nosotros las respetamos como tales. Yo tendría más miedo de lo que está ocurriendo actualmente con este gobierno, en el cual más del 50% de la población está en situación de pobreza, donde te matan y te matan para robarte una botella de sidra, donde los jubilados no tienen ningún tipo de dignidad y comen un churrasco por semana en un país de semejante riqueza. Definitivamente a mí lo que me da miedo es la situación a la que nos está sometiendo tanto el oficialismo como la denominada oposición. Por lo tanto, creo que
nosotros dos no respondemos por nada del pasado ni tenemos responsabilidad alguna en el desmadre de este país, y lo que estamos ofreciéndole a la población argentina es principalmente darle voz a un montón de ciudadanos que hasta el día de hoy no la tienen, y que por esa razón, y yendo un poco al tema del acuerdo o no con otras coaliciones, debo decirte que nosotros, si hay algo que vamos a hacer, es honrar el voto de los ciudadanos que apostaron por la fórmula Milei-Villarruel. Y vamos a tratar de alguna manera no solo de fidelizar y de valorar aún más ese voto, sino de presentarle más opciones al resto de aquellos que no se han presentado en las elecciones.